Vamos con la agenda. Entonces, como habíamos anunciado, vamos a estar hoy con el tema de conciliación bancaria. Vamos a ver qué parámetros son necesarios para comenzar a conciliar nuestras cuentas. Vamos a ver cómo definimos los formatos de los diferentes bancos. Vamos a ver también configuración de cheques, configuración del resumen de Mercado Pago, que eso está buenísimo. Ya lo habíamos comentado en un directo anterior, pero ahora lo volvemos a traer nuevamente para aquellos que todavía no se animaron o no lo hicieron. También vamos a ver los conceptos pendientes, cómo los registramos. Vamos a ver también cómo realizamos la importación del extracto para luego realizar finalmente la conciliación de movimientos. Recuerden que esto básicamente es revisar obviamente la información que tenemos en los diferentes bancos contra los registros y los movimientos que tenemos en el sistema para que todo quede perfectamente conciliado y bien, la información, como siempre decimos, real. Lo que decía es que la idea es que nosotros podamos conciliar en nuestro sistema todos los movimientos que hicimos, que tenemos registrados en nuestro banco, contra los movimientos que tenemos en nuestro sistema. Entonces, si vamos a tener movimientos que nosotros generamos, por ejemplo, facturas, ventas, compras, movimientos que hagamos, depósitos, todo lo que afecte al módulo tesorería, y vamos a encontrar en extracto también movimientos que se van registrando solos, cargos que nos cobra el banco, comisiones, impuestos y demás. También vamos a tener los movimientos de los cheques que nos depositan y nosotros registramos en el sistema, etcétera. Entonces, todo eso que nosotros vamos generando, la idea es que en el sistema lo tengamos reflejado. Para eso vamos a bajarnos el extracto de nuestro banco y vamos a ver ahora cómo se mapea ese extracto que nos bajamos contra los datos que tenemos en el sistema. También vamos a poder conciliar la cuenta de Mercado Pago, las cuentas de tipo otras en general, pero en particular hoy vamos a ver la cuenta de Mercado Pago, cómo descargar el extracto de Mercado Pago contra todo lo que se fue registrando en el sistema. Vamos a lo que se fue registrando en el sistema, sea de modo integrado o no integrado, tanto las operaciones que hicimos por Tango Tiendas o demás. Vamos ahora entonces a ver cómo se configura todo esto. Para eso vamos a entrar al sistema. Acá vamos a entrar al módulo de tesorería, en archivos, cuentas, y acá tenemos en las cuentas, todas las cuentas de tesorería. Vamos a poder configurar como cuentas conciliables aquellas cuentas que son del tipo banco u otras. En el ejemplo de hoy vamos a trabajar con dos cuentas. La cuenta Banco Galicia, acá la marcamos como conciliable, y la cuenta que es de tipo banco, y la cuenta de tipo otra, que es la cuenta de Mercado Pago, también la marcamos como conciliable. Ese es el primer paso a realizar. Una vez que definimos esto, vamos a definir los formatos de los extractos. Yo voy a trabajar con justamente los extractos que me bajé del Banco Galicia y de Mercado Pago. Para eso vamos acá en archivos, en tesorería de archivos, conciliación, y tenemos primero los conceptos de conciliación y la definición del formato. En estos conceptos de conciliación lo que vamos a hacer es justamente lo que les decía hace un rato, aquellos conceptos que se van registrando automáticamente en el banco, por ejemplo, los ingresos brutos que me cobra, CIRCREV, impuestos, comisiones, IVA, etc. Y también vamos a ver, en este caso, los depósitos que me hacen las procesadoras de tarjetas. Dice acreditamiento, para mí era acreditación, pero dice acreditamiento en el extracto, así que vamos a bancar lo que dice el extracto. Entonces, para todos los movimientos que tenemos que figuran como acreditamiento de First Data o de Prisma, es decir, de todas las terminales que yo tengo en mi local, si yo tengo 2 o 3 terminales, cada vez que hago un cierre de lote, la procesadora de tarjetas me va a hacer el depósito todos los días por cada una de las terminales, por cada una de las sucursales que yo tenga. Esos movimientos vamos a ver ahora cómo los vamos a poder agrupar para registrar automáticamente en el sistema. Bien, definido todo esto, vamos acá a hacer la definición del formato de extracto electrónico. Vamos a abrir acá esta opción que viene de la otra ventana y vamos a elegir para cada uno de los bancos el formato que vamos a utilizar. En este caso elegimos el Banco Galicia y asociamos a este banco todas las cuentas que tengamos en el Banco Galicia. Acá abajo tenemos dos opciones que nos dice qué tipo de formato vamos a configurar, si va a ser el formato general para todos los movimientos que tenga registrado en el banco, o si tengo un extracto con formato exclusivo de cheques, también puedo configurar ese formato. En nuestro ejemplo vamos a trabajar, como les decía, con el del Banco Galicia. Esperen que abro acá y les muestro lo que tengo. Tengo un extracto, un archivo CSV
que tiene en el mismo los datos de, pero lo voy a abrir con Excel, después lo cierro y lo trabajamos como CSV, que es el formato separado por coma, donde vamos a tener justamente el encabezado, el saldo al inicio del comprobante, perdón, del extracto, todos los movimientos, débitos y créditos. Depende del banco, esto puede variar, podemos tener distintas cuestiones, por ejemplo, puede aparecer los importes en una sola columna y los conceptos demás. O sea, esto vamos a trabajarlo como un solo, como es justamente el del Banco Galicia. Justo acá viene el doctor Ahorro, así que ahí apareció, se estaba haciendo rogar. No estábamos tan conciliados, parece. ¿Trajiste la máquina de cortar el pelo? No. Bueno, vamos a definir el formato. Acá lo voy a abrir ahora con el Notepad, así vemos cómo es efectivamente el formato. Denme un segundo. Acá tenemos el extracto ya en formato CSV. CSV es un formato separado por comas. El carácter que lo separa es el punto y coma. Vamos a configurar el archivo. Acá le damos examinar. Elegimos el archivo en cuestión, extracto CSV, nos levanta todos los datos que habíamos recién en el Notepad. Y primero, para configurar, lo que nos pregunta es si queremos descartar algunas líneas de este archivo. Vieron que teníamos primero como el encabezado y después el saldo inicial del extracto. Entonces, esas dos columnas, esas dos filas, las vamos a descartar. Si al final tuviéramos una fila con el resumen, también podríamos descartarla, en este caso no, pero acá podríamos decir si descartamos alguna fila al final. ¿Cuál va a ser el carácter que va a trabajar como separador de decimales? En nuestro caso el punto y coma. ¿Y cuál va a ser el separador de miles? En nuestro caso es el punto. Después, si el formato del archivo va a ser fijo o de un ancho fijo, o sea, va a tener tantos espacios para cada columna o va a estar separado por algún carácter. En nuestro caso está separado por un carácter que era el punto y coma. Le damos siguiente, acá elegimos el carácter en cuestión. Los caracteres disponibles son el tab, coma, punto y coma, espacio u otro, y acá nosotros ponemos cuál fuera el carácter, puede ser un pipe, una ampersand, el carácter que ustedes quieran. Si trabajan con calificadores de texto, o sea, caracteres que van a representar que a partir de ahí lo que viene es texto, ¿cuál es? Generalmente comillas dobles, comillas simples. Y en el caso de que tenga delimitadores consecutivos, o sea, dos puntos y comas, si los trato como uno o los trato como un espacio en blanco, una columna vacía. Esto siempre va a depender de cómo se ha generado el extracto por el banco. Acá simplemente indicamos punto y coma y ya se nos separó, tal cual lo veíamos en el Excel, el extracto todo por columnas. Le damos siguiente y acá tenemos para empezar a mapear el extracto contra los datos que vamos a querer machear contra el sistema. O sea, nosotros tenemos el extracto ya separado en columnas y vamos a decir, esta columna para los datos de Tango va a representar este valor. Y así vamos a ir mapeando. En base a todo lo que mapeemos es como se va a hacer la búsqueda de los movimientos en el sistema. Entonces, primera columna que vamos a mapear es la columna de fecha. Acá nos dice columna 1 que representa, vamos a decir que representa la fecha. ¿Cuál es el formato de la fecha que vamos a trabajar? En este caso va a ser DD, II, 4i, o sea, 2 caracteres para el día, 2 caracteres para el mes y 4 caracteres para el año. ¿Cómo va a ser la búsqueda para la conciliación automática? Si va a ser por contiene o por igual. O sea, si contiene solamente se encuentra parte de esto, ya lo toma como válido. Si no, tiene que ser exactamente igual. Vamos a mapear entonces la fecha. Acá en esta columna teníamos justamente la descripción de los conceptos pendientes. Entonces vamos a decir que en esta columna vamos a tener los conceptos pendientes y los va a buscar por contiene. En la columna 3 no teníamos ningún dato relevante. En la columna 4 lo que nos aparecía, o sea, esto es viendo el encabezado del extracto, ahí es donde vamos entendiendo qué mapear en cada uno. En la columna 3 tenemos la plata que nos debitaron de la cuenta, o sea que nosotros la vamos a registrar en el haber. Entonces eso va a ser el importe del haber y lo tengo que buscar por igual. En el caso de la otra columna vamos a elegir acá que va a ser el importe al debe, o sea, la plata que entró en la cuenta y va a ir a nuestro debe, también la buscamos por igual. Con esto estamos, o sea, tenemos fecha, pendiente y demás. Le damos siguiente, esperen que saco el zoom, le damos siguiente y con esto ya completamos la configuración.
Lo único que nos quedaría es la búsqueda de estos conceptos pendientes. ¿Cómo los vamos a buscar? Acá yo tengo algunos asociados. Vamos a agregar estos dos que veíamos recién. Vamos a ir a agregar. Y acá elegimos entonces los que dimos de alta antes. Y vamos a elegir primero el de First Data. Y el concepto que estaba creado como acreditamiento First Data. Lo voy a buscar en el extracto por contiene. Y si encuentra la palabra First Data. O sea, podría poner todo acreditamiento, lo que quiera. First Data, esto ya lo va a agrupar como un concepto pendiente. Lo siguiente es el de Prisma, lo mismo vamos a poner acreditamiento Prisma y acá le damos contiene y vamos a buscar Prisma dentro del extracto. Ahí está Prisma. Listo, F10 y con esto completamos la configuración del extracto. O sea, si volvemos un segundito al extracto, fíjense acá dice acreditamiento First Data, comercios, etc. Si agarra esta parte, ya esta columna la considera un pendiente y va a tomar el importe en el debe o en el haber según corresponda y ya lo va a sumar. Bien, esto es el formato general. Vamos a ver la configuración del mismo archivo, el formato de cheque. Esto lo vamos a hacer más rápido porque toda la parte de formato es igual. Elegimos, descartamos las dos primeras columnas, separadores de miles, todo esto es lo mismo. ¿Cuál es el carácter que lo separa? Igual. Y acá sí vamos a empezar con el mapeo de columnas. Entonces, vamos a ver. En el caso de la primera columna con la fecha, vamos a decir que esto corresponde a la fecha, mismo formato. Hasta acá estamos bien. Después, los cheques que nosotros nos depositan, los cheques de terceros, el importe va a ir a parar acá. Entonces acá tenemos el importe de cheque. Y después tenemos que buscar la columna que corresponde al número de cheque, que en nuestro caso, en este extracto, era la columna número 10. Le damos a aceptar, siguiente, y con esto ya tenemos configurado el formato para cheques. Si fuera que trabajo con otro banco que me da un extracto diferente o que lo tengo que parsear previamente, también, bueno, misma historia, configuro como corresponda. Con esto hicimos el formato del Banco Galicia. Vamos a hacer el formato de Mercado Pago. En el caso de Mercado Pago, acá tengo un extracto que descargué de una cuenta de Mercado Pago. Básicamente tenemos los datos, pero tenemos en una columna los importes de la transacción y en otras columnas tenemos los importes correspondientes a los cargos, impuestos, comisiones y demás. Esos va a haber que, bueno, nada, simplemente sumarlos y registrarlos después como pendientes. Vamos a ver cómo se procesa esto. Entonces vamos acá a Mercado Pago. Elegimos el formato, asociamos la cuenta, configurar archivo, le damos siguiente, elegimos el extracto, el CSV, acá viene tal cual está el ASCII, descartamos la primera columna, todo esto es igual al caso anterior, y acá vamos a empezar con el parseo, separado por punto y comas, siguiente. Bien, acá con Mercado Pago hay una cuestión. Mercado Pago es, como dijimos, lo damos de alta como una cuenta de tipo otras. Entonces, esa cuenta de tipo otras son cuentas que registran, por ejemplo, efectivo, transacciones de este estilo. Cuando nosotros hacemos una operación con Mercado Pago de manera integrada, en el sistema se va a grabar automáticamente el ID de la transacción de Mercado Pago en el campo leyenda correspondiente al renglón de tesorería del movimiento. O sea, si yo trabajo con Tango Tiendas, por ejemplo, a una venta online, me la paga, la hice por Mercado Libre, viene esa operación con la cuenta de Mercado Pago, en el momento de facturarla, me trae la cuenta, esto lo vimos en otros directos, cuando confirmo la operación, me queda grabada en el movimiento de tesorería de la cuenta Mercado Pago el ID de transacción. Si yo cobro con QR, cobro con link de pago, lo que fuere, me va a hacer lo mismo. Y si no lo hago de manera integrada, en el momento que elijo una cuenta de Mercado Pago, tengo la posibilidad de agregar en el facturador, va a decir el número de transacción, que es la leyenda. Si no lo puedo agregar, después lo voy a mostrar, les voy a mostrar después en el sistema cómo lo puedo agregar desde tesorería o incluso también desde compras. Si yo estoy haciendo un pago con Mercado Pago y quiero después conciliar automáticamente, puedo en el momento que estoy haciendo el pago en el movimiento de tesorería, en el campo leyenda, poner el ID de transacción. Bien, entonces, para que eso se machee o se pueda enganchar el movimiento del ID de transacción que tengo en mi extracto de Mercado Pago contra el que tengo en leyenda, básicamente lo que tengo que hacer es indicar que la columna que tiene el ID de transacción se va a mapear contra la columna leyenda por el criterio de igual. Podemos hacerlo por contiene, pero en este caso vamos a decirle que sea por igual. Y el otro valor que vamos a buscar también
es el del importe. Acá en el importe tenemos en positivo y en negativo, así que vamos a darle acá la columna importe, no tenemos debe haber como en el caso anterior, y nos dice para el caso de los importes negativos cuál es el signo, puede ser paréntesis o lo que fuera, vamos a ponerle el menos, y también lo busca por igual. Le damos a aceptar. Y por último nos queda la fecha. Acá la fecha, fíjense que viene en el formato americano. Tiene año, mes, día y después tiene hora, minuto, segundo de la transacción. Entonces, ¿cómo hacemos para buscarla? Elegimos fecha. Acá entre los formatos disponibles eso no nos aparece, pero lo podemos tipear. Entonces acá escribimos que va a ser 4 caracteres para el año, guión no tiene barras, guión 2 caracteres para el mes, guión 2 caracteres para el día. Le damos a aceptar y que busque por contiene, porque justamente después hay un montón de datos que no voy a tomar. Le damos a aceptar y acá entonces ya quedó mapeado el extracto de mercado pago con el extracto contra el formato que definimos nosotros. Listo. Con esto definimos 3 formatos de extractos. Vamos a ver cómo es la importación y después hacemos un resumen, así respiramos todos. Vamos acá a tesorería, procesos periódicos. En conciliación de cuentas tenemos la opción de conciliar, los pendientes de registrar, que esto lo vamos a ver en la segunda parte, y la importación de extractos electrónicos. Vamos acá a hacer la importación y vamos a importar los 3 extractos. Primero, formato Galicia. Elegimos el banco, la cuenta 501, la fecha de hoy. El formato va a ser el general, el que vamos a utilizar. Si incluye movimientos duplicados o no, esto depende del banco. Puede aparecer que un movimiento se repita y si esos movimientos se repiten para la misma fecha, los criterios que utilicé, fecha, importe y demás, si lo considero como 1 o lo considero como 2. En este caso los voy a considerar como 2. Elegimos el archivo, le damos a aceptar y acá en la otra ventana, ahí lo traigo, se procesa los 49 movimientos que tenían en el extracto. Primer parte, listo. Acá fíjense que justamente ya viene parseado, como habíamos dicho, la fecha. En el primer campo, el importe y la leyenda y el concepto pendiente. Vamos a agarrar el otro, Galicia 501, misma fecha de hoy, el 2023, 5 de septiembre. Cheque, incluye duplicados y volvemos a procesar. Le damos a aceptar y acá procesa de vuelta el mismo archivo, pero en este caso con el formato de los cheques. Tengan en cuenta que esto lo estoy pudiendo procesar el mismo archivo 2 veces porque representan 2 formatos diferentes. Si yo estuviera procesándolo como formato general de vuelta, me va a decir que ese extracto ya fue procesado. Bien, acá tomamos entonces y tenemos todos los movimientos importados con el formato de los cheques, número de comprobante, etc. Bien, y nos quedaba el de mercado pago. Así que lo mismo, vamos a importarlo, fecha de hoy, 0509-2023, formato general, incluye movimientos duplicados, examinar y agarramos el otro, F10, y hacemos la importación de los movimientos de mercado pago. Listo, acá entraron. Con esto ya tenemos todos los movimientos en una sola columna, en este caso el importe, la leyenda con los datos de la ID de transacción y el campo fecha parseado como corresponde, sacándole los otros datos. Con esto terminamos la primera parte. Uy, cejas no le puedo decir nada. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño... Hoy no lo puedo joder las cejas. Y encima falta. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, Caro, y después seguimos. Dale, vamos con el resumen entonces. Bueno, en esta primera parte vimos todo lo que es parametrización para poder realizar luego la conciliación. Las cuentas que podemos conciliar, recordamos, son aquellas del tipo OTAS o aquellas del tipo banco. Si están trabajando con la nueva tecnología en Delta, recuerden que pueden crearse una vista si no recuerdan cuáles son aquellas cuentas que tienen la marca de conciliable, que es lo que nos va a permitir luego de conciliar, como para ya tener cuáles son. Y a través de la apertura con Excel pueden realizar la modificación de este dato en un segundo. En caso de que obviamente tengan otras cuentas para conciliar o si es la primera vez que en este caso van a realizar conciliación bancarias con las cuentas de tesorería. Después hicimos la definición de los formatos, que es básicamente importar el extracto que nos envía el banco y adaptarlo para que Tango pueda leer y pueda matchar la información que nosotros allí definimos para que se concilien los movimientos, para que se compare la fecha, el importe y toda la información que nosotros ingresamos en la definición del formato. Recuerden que cuanta más información
información se necesite machear, obviamente puede llegar a ver que haya diferencias. Es por eso que nosotros siempre por ahí recomendamos fecha, importe, número de comprobante y demás, que de acuerdo a lo que vamos viendo y de acuerdo a qué, obviamente, extracto nos estemos refiriendo. Todos los extractos son diferentes. Después tenemos también los conceptos pendientes que tenemos que dar de alta, que son aquellos conceptos que generalmente vienen en el banco, que podemos llegar a tener, como por ejemplo impuestos, ingresos brutos, el acreditamiento, de acuerdo a lo que vimos de First Data, IVA y demás, que estos movimientos luego los vamos a poder ingresar a través de un movimiento de tesorería o alguna factura de compras, por ejemplo. La importación de los extractos, esto obviamente lo tenemos que hacer en un paso anterior a la conciliación para luego llamarlos del proceso, ahora lo vamos a estar viendo para que se pueda machear y comparar la información. Recuerden que la importación está optimizada, que esto también es una novedad de Delta 3, así que es mucho menor el tiempo de procesamiento de acuerdo a los extractos que estemos importando en esta nueva versión. Y finalmente, las consideraciones de Mercado Pago, que obviamente en Mercado Pago pueden haber muchas operaciones con la misma fecha y mismo importe, para que esto no ocurra y sepamos bien qué es lo que estamos conciliando entre los movimientos de Tango y los movimientos de Mercado Pago, podemos agregar como leyenda, la leyenda como el ID de transacción para que se compare esta información y lo que se esté comprando sea exactamente lo mismo. Así que bueno, Gaby, creo que ya pudieron respirar. No sé si quieres decir qué meta de likes vamos a tener el día de la fecha. Decimos, pero lo veo el doctor Ahorro, ahí está, Cejas, ahí. Cejas, feliz cumple, un aplauso me parece, ¿no? Que se merece ahí, feliz cumple. Se le borraron los tatuajes, no sé. Se fueron los tatuajes, dicen. Ahí está. Se fueron, sí. Ahí va. Bueno, nada, bienvenido, doctor Ahorro. Vamos a poner meta de likes, pero vamos a cuidar a Cejas, ya está grande, cuidémosle el corazón. Vamos a poner una meta de 230 likes para sacar 3 premios. Vamos a hacer así, ¿te parece bien? Bueno. Sacamos 2 bombillas y un mate. Cejas, ¿estamos bien ahí? ¿Vos sí, aprobás? Perfecto, ahí está, Cejas. Cuidémoslo a Cejas. Así que bueno, vamos a hacer 3 premios, 230, dijimos, Caro, 230. 230, sí, así que todos dale like, tu like es mi sueldo. Dale like al video, compartí, suscribite y demás. Así que al final hacemos el sorteo y listo. Bueno, vamos a avanzar con la conciliación, Caro, y después ahí Dale. Nos vemos. Bueno, vamos con la conciliación. ¿Qué tenemos que hacer de todo esto? Habíamos traído... Esperen que acá... Ahí está. Ya importamos todos los extractos. Ahora lo que nos queda conciliar. Vamos a ver casos... algunos ejemplos de cómo conciliar todo esto y lo vamos a completar la semana que viene. Lo vamos a hacer esto en 2 partes. Bien, vamos a entrar al sistema. Vamos a venir acá a conciliación y en este proceso vamos a poder elegir cuál es la cuenta que queremos conciliar, etcétera. Vamos a agarrar acá, voy a traerme los datos del extracto porque ya la memoria no es la misma, no solo Cejas cumpleaños, así que vamos a darle la cuenta que vamos a conciliar, la cuenta 501. Las fechas que vamos a tomar del extracto vamos a tomar desde el 1 de septiembre, 01 del 09 del 2023, hasta el 05 del 09 del 2023. Y esto sería la primera vez que estamos conciliando este banco y largamos con un saldo inicial. Si tuviéramos más conciliaciones hechas, de hecho después vamos a ver, el sistema ya nos va a proponer el saldo de la última conciliación. Bien, acá el importe inicial entonces es 1.000.000, que lo tenemos acá a la vista, 38.78.78,58 diría Riverito. Y 0109 del 2023, los movimientos que vamos a considerar desde el sistema. O sea, vamos a comparar del mismo rango de fechas de lo que tengo en el extracto contra el mismo rango de fechas de lo que tengo registrados en el sistema. Y el valor al que tengo que llegar acá es el valor que me figura como saldo final en el extracto. Si nos fijamos acá, el último valor del extracto es 6.731.597,75. Bien, le damos siguiente y acá el sistema nos va a mostrar del lado izquierdo todos los movimientos que tenemos en el extracto, ¿sí? Que tenemos en el sistema, perdón. Podríamos ir conciliándolos acá mismo, los marcamos como conciliados y listo, porque lo estamos haciendo como lo haría Doctor Ahorro, o vamos a hacerlo de una forma un poco más moderna y vamos a traer acá el extracto que teníamos. Vamos a levantar el primero que importamos,
Le damos a aceptar. Acá nos dice si queremos incluir cheques terceros y cheques propios en la conciliación. Esto va a ser si los datos que nosotros definimos en la configuración del formato general, que era fecha, importe y fecha, importe, coincide, lo va a mapear. Si no coincide, no los van a mapear a los cheques. Entonces le damos a aceptar y tenemos el tilde de realizar conciliación previa automáticamente. Cuando le damos a aceptar, el sistema busca justamente lo que coincide como fecha e importe y ya quedan marcados como conciliados todos esos comprobantes, menos los comprobantes que eran los de los cheques. Acá tenemos los cheques depositados del lado del extracto y en el sistema justamente estos 3 cheques que no entraron. Hasta acá estamos bien. Esto lo hemos visto en otras ocasiones, o sea, hasta acá estamos bien. Le damos siguiente. Cuando pasamos a siguiente, vamos a ver todos los conceptos que nos agrupó el sistema desde el extracto, que son los pendientes de registrar. O sea, todos aquellos sistemas, aquellos movimientos que se van generando en el banco que nosotros tenemos que registrar después en el sistema. Y acá viene justamente lo nuevo de esta versión, es que todos estos movimientos los vamos a poder registrar automáticamente. Pero lo vamos a ver el martes que viene cómo se hace. Ahora vamos a dejarlos acá pendientes y lo que nos está diciendo el extracto es que nos queda como saldos pendientes 4 millones de pesos. El saldo resultante de la conciliación es 5 millones y tenemos una diferencia a conciliar que corresponde justamente a los cheques. Vamos a darle terminar y acá ya quedan marcados como conciliados todos esos movimientos. Tenemos este informe donde podemos ver los datos justamente resultantes de la conciliación. Si nos fijamos también en Live, acá en Live, en el módulo de tesorería, en comprobantes, tenemos los comprobantes pendientes de conciliar. O sea, los movimientos conciliados y los movimientos no conciliados, donde podríamos consultarlos y después ver lo que quedó. Volvemos al proceso de conciliación, vamos de vuelta al módulo tesorería, en procesos periódicos, conciliación de cuentas, levantamos de vuelta el proceso de conciliación y ahora vamos a conciliar levantando el mismo extracto de cheques que habíamos procesado recién. Elegimos la cuenta 501, ya nos propone el periodo siguiente a conciliar, pero como todavía no terminamos el anterior, le damos buscar conciliaciones anteriores y acá elegimos la anterior. Nos dice que el saldo inicial fue modificado por lo que pasó en la conciliación, pero como nosotros todavía no la damos por cerrada, no lo actualizamos. Tomamos el mismo periodo de fechas y vamos a poner acá el importe, esperen que me corro, que eran el saldo que tenemos que llegar a 6.731.597,75. Siguiente, volvemos y acá tenemos entonces en los movimientos con los resultados de la conciliación anterior. Vamos a levantar del extracto, vamos a elegir del extracto el que correspondía a los cheques. Ya nos dice que del tipo es cheque y le damos a aceptar y ahí quedaron macheados los comprobantes de cheques, salvo todos los pendientes, justamente que en este no lo teníamos configurado, todos los pendientes, que eso es lo que vamos a ver en la próxima. Con esto le damos siguiente y ahí sí nos dice la diferencia pendiente de conciliar, considerando los pendientes y el resultante, nos da 0 y con esto estamos ok. Listo, Banco Galicia, o en parte, lo vamos a terminar el martes que viene. Vamos a ver ahora cómo conciliar Mercado Pago. En el caso de Mercado Pago, misma historia, levantamos de vuelta el proceso de conciliación y acá lo que vamos a hacer, más simple, vamos a darle siguiente, elegimos la cuenta 10, vamos a poner que la primera vez que usamos Mercado Pago también, entonces 0. Vamos a tomar el mismo periodo desde el 1 de septiembre del 2023 al 05 del 09 del 2023. Saldo inicial en 0 y en el sistema tomamos el mismo rango de fechas del 2023 con el saldo final. Este me lo anoté acá porque no me acuerdo. El saldo final va a ser de 446.489,57. Ahí está. Listo. Siguiente. Acá el sistema, misma historia, nos trae todos los movimientos que tenemos registrados en el sistema para ese periodo de fechas. Y fíjense que acá nosotros tenemos puesto a la vista,
voy a cerrar esto un segundo, tenemos puesto a la vista el campo leyenda que viene con el ID de transacción. En la vista predeterminada esto no lo trae. Si hacen clic acá en columnas, van a poder elegir entre las columnas a visualizar si quieren ver la leyenda o cualquier otro dato que consideren que les puede ser útil para buscar cuál es el movimiento que tienen que mapear. En nuestro caso, agregamos para esta la leyenda. De vuelta vamos al extracto y acá lo traemos y decimos que el extracto que vamos a importar fue el que acabamos de levantar. Le damos a aceptar y se hace la conciliación automática de todos los movimientos que coinciden por fecha, importe y ID de transacción. Ahora bien, fíjense que hay dos que no están. Uno es porque directamente hay un pago que hice que no lo tengo registrado en el sistema, y otro es un movimiento, una factura que no la hice evidentemente de forma integrada y no tiene la ID de transacción, por eso no lo puede mapear. Esto se puede solucionar manualmente, o sea, si yo vengo acá, hago clic en relacionar, digo, este movimiento va contra este movimiento, le doy conciliar y ya está, o sea, este quedó conciliado. O puedo eventualmente ir a tesorería, abrir acá en comprobantes, movimiento de tesorería, buscar la factura en cuestión, que era la factura 408, la achiqué más todavía. Bueno, era la factura, acá de los chicos, ahí está, 408, donde me quedó movimiento de tesorería, entonces busco la factura 408, acá le doy modificar a este comprobante y elijo en la cuenta, pongo la leyenda de la ID de transacción, vuelvo y se va a registrar solo. Y en el caso del pago, vamos a lo mismo. Acá puedo registrar una orden de pago o una factura de contado. Vamos a hacer el movimiento en compras. Acá vamos a hacer una factura de concepto. Vamos a ponerle esta factura. En el campo, si hacemos, vamos a elegir al proveedor Ricardo Mesina, nuestro querido proveedor de todo. Y vamos a ponerle en el movimiento de llegar al movimiento de tesorería, vamos a ponerle como dato de la, ponemos cualquier número de comprobante, bueno, la fecha del día de hoy, F10, completamos todos los datos, ponemos que son 100.000 pesos, sin impuestos, y cuando llegamos acá al movimiento de tesorería, decimos que esta la pagamos con la cuenta 10 Mercado Pago, y acá en la leyenda podemos poner el ID de transacción cuando estoy haciendo el pago para que después ese movimiento se mapee. Obviamente tendría que coincidir la fecha y demás para que después quede registrado. Una vez que eso queda, con esto ya quedó conciliado. O sea, hasta acá dejamos entonces lo que teníamos para el día de hoy, que era tomar definir los formatos del extracto, conciliar los movimientos, conciliar los cheques, o sea, y conciliar los movimientos de las cuentas de tipo banco, las cuentas de tipo otras, y ver cómo podemos utilizar distintos criterios para que eso quede saldado. Ahora, todos aquellos movimientos que quedaron pendientes, o sea, y justamente por eso lo vamos a dejar pendientes, porque se llama así, todos aquellos movimientos que se fueron registrando en el banco, vamos a ver cómo podemos registrarlos automáticamente, que eso es parte de la nueva funcionalidad de Tango Delta 3. Necesitamos curiosidad, garra, un poco de locura y sed de aprender. El mundo cambió y gira cada vez más rápido. Acelera y subite. Vamos juntos. Tango Software. La rebeldía de crecer.